de la Comisión de Producción, proyecto de ley 1327. Se propone modificar la ley 28.317, Ley de Control y Fiscalización de la Comercialización del Alcohol Metílico. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Producción del periodo anual de sesiones 2012-2013, recaído en el proyecto de ley 1327, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone modificar la ley 28.317, Ley de Control y Fiscalización de la Comercialización de Alcohol Metílico. Tiene la palabra el congresista Salazar Miranda, presidente de la Comisión de Producción, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Saludo cordial a usted, a su junta directiva, así como también a todos y cada uno de los señores congresistas. Señor presidente y congresista de la representación parlamentaria, voy a exponerles el dictamen emitido por la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. El proyecto de ley es el número 1327 del 2011, que establece medidas de control y fiscalización que permitan conocer y verificar los usos legítimos del alcohol metílico y detectar las posibles desvíos hacia su utilización en la elaboración de productos de consumo humano, principalmente de bebidas alcohólicas. Este proyecto, señor presidente, tiene la aprobación de Indecopi, una opinión favorable, del Ministerio de Economía, del Consejo de Ministros. La iniciativa legislativa, señor presidente, hace referencia a la modificación de la ley 28.317, ley que regula el control y fiscalización y comercialización del alcohol metílico. Para ello está proponiéndose en el artículo número 1 el objeto de la medida propuesta, las mismas que son modificados en los artículos presiguientes, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 y la primera disposición complementaria. Presidente, el alcohol metílico, para conocimiento de los ciudadanos, es un líquido incoloro, volátil, inflamable, con olor leve a alcohol en estado puro, cuyo sabor es muy similar al del etanol y tiene un punto de ebullición en 65 grados centígrados. Es un compuesto que no es destinado para consumo humano, sino industrial. Se emplea en la fabricación de otros productos como anticongelante, disolvente y combustible, pero que de ser consumido en concentraciones tóxicas congresista, puede... Brevemente, yo pediría a los asesores que guarden la tranquilidad de vida, de lo contrario, y es una última advertencia que la venimos haciendo en todos los plenos, nos vamos a obligar a retirarlos de los escaños. Gracias. Gracias, presidente. Reitero, de igual forma, presidente, demasiado barullo y no se puede poner atención, presidente. Manifestaba, señor presidente, el problema del alcohol metílico es que esto es desviado para las bebidas alcohólicas. Y las bebidas alcohólicas que son preparadas con alcohol metílico, especialmente en nuestro Ande, así como también en la selva y en las zonas marginales de las ciudades en la costa, este alcohol metílico es peligrosísimo para la vida porque puede llegar inclusive hasta la muerte. Pero hay gente inescrupulosa, presidente, que utiliza este alcohol metílico. Lo utiliza y lo vende. Y son conocidos como el famoso racumín por todos lugares aquí en el país. Y que lamentablemente, a veces por la ignorancia de nuestros propios ciudadanos, lo utilizan y lo beben y después se ven en graves problemas de su salud. Principales aspectos regulados por el dictamen, presidente. Se está otorgando competencias para el control de los gobiernos regionales. Precisa las funciones para el control y la fiscalización de cada autoridad, sea esta nacional, regional o local. Asigna la facultad sancionadora de los gobiernos locales.
complementa y precisa mecanismos de control, hace obligatoria la coordinación con autoridades nacionales y regionales y locales. Se incrementan las sanciones a los reincidentes, porque ha habido personas que han sido detectadas con esta venta irregular de bebidas alcohólicas preparadas con alcohol metílico. Se les ha sancionado, pero sin embargo recurren a ello y se ha vuelto algo constitucionario en muchas partes de nuestra sociedad. Se va a regular aproximadamente con este proyecto de ley 448 empresas, que son las que distribuyen, importan y distribuyen el alcohol metílico a nivel nacional. Los organismos que están comprometidos en la coordinación, tenemos, bueno, el Ministerio de la Producción, que es el cabeza del sistema. Luego tenemos los gobiernos regionales, Ministerio del Interior, SUNAT, Ministerio Público, así como también las autoridades locales, los gobiernos locales, provinciales y distritales. Las 448 empresas, presidente, están distribuidas, en su mayoría están en Lima, con 323, El Callao con 39, Arequipa con 25, La Libertad con 20, Piura con 18, Ica, Ancash, Cajamarca, Huánuco, Lambayeque, San Martín y Tumbes con 2 cada uno, y luego Ayacucho, Cusco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali con 1 cada una, en total 448. La mayor parte indudablemente se encuentra pues en Lima, que es el 72% de las empresas que se dedican a esta actividad. ¿Cuáles son las estadísticas de importación del alcohol metílico? Viene subiendo. En el año 2009 se importó 14.195.792 kilos de alcohol metílico. El año 2010 se elevó a 17.531.151 y el año 2011 a 19.369.252. Obviamente que debe ser aproximadamente 1/3 del alcohol metílico que, en lugar de ser enviado a las empresas que lo requieran, esto es desviado para el consumo humano. Y el tema de la regulación tiene que partir desde allí, porque si se está desviando es porque sobra. Y entonces la importación, presidente, es importante los controles a efectos de que esto no tenga que irse hacia estos lugares donde ciudadanos con escasos recursos adquieren estos tragos a muy bajo costo y no saben que están jugándole a la muerte. Luego, presidente, como conclusiones tenemos lo siguiente. Este proyecto le va a otorgar facultades a los gobiernos regionales y locales, competencias para el control. Se precisarán las funciones para el control y la fiscalización por cada autoridad. Cada autoridad tiene que fijar, de acuerdo al lugar donde se encuentre, tiene que fijar las medidas de fiscalización y las medidas de control. Se le asignará la facultad sancionadora y recaudadora a los gobiernos locales. Se complementará y precisará los mecanismos de control, inclusión de registro nacional, registros especiales, autorizaciones de ingreso, salida, prestaciones de la información, rotulado, a fin de contar con un sistema que permita conocer la información de las empresas y la transparencia que tienen que tener ellas, porque estamos hablando de la vida de seres humanos y estamos hablando que se está desviando este producto para consumo humano y es un grave delito. Se establecerá la obligatoriedad de la coordinación entre autoridades para el control y la fiscalización. Presidente, este es un proyecto importante para poder disminuir la mortalidad de ciudadanos
tanto en nuestra sierra como en nuestra selva y en las zonas marginales de la costa, donde se consume este tipo de alcohol lamentablemente. Y que lejos de servir para la industria, lo que se está haciendo es utilizarse para el consumo humano y que esto es perjudicial para la salud. Y el Congreso, presidente, tiene que estar a la altura de las circunstancias, a la altura de las circunstancias y de las necesidades de la ciudadanía y el control de los inescrupulosos y sinvergüenzas que utilizan este método para poder llevar dinero mal habido a sus bolsillos. Presidente, solicito en su debido momento de que este proyecto sea aprobado para posteriormente, presidente, sea enviado al Ejecutivo y que esto sirva pues de una medida eficaz para poder controlar este alcohol metílico que es tan perjudicial para la salud. Gracias, presidente. Concluida la sustentación y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición. En aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del Reglamento del Congreso. Se ofrece la palabra. No habiendo solicitado el uso de la palabra, congresista Pasa. Gracias, señor presidente. Felicitando la aprobación por unanimidad en la Comisión de Producción, este proyecto de ley, simplemente quisiéramos hacer un alcance y hacer una propuesta en forma específica. En el artículo 4, inciso I, la ley 28.317, en su artículo 7 establece que las autoridades competentes deberán observar el cumplimiento obligatorio de las normas de rotulado. Perfecto. La propuesta, en ese sentido, señor, el inciso I del artículo 4 refiere que el rotulado de envases debe ser colocado obligatoriamente. Sin embargo, dado a la importancia y la trascendencia de salvaguardar la salud pública, debe precisarse con lo siguiente. Debe ir el rótulo siguiente: veneno, su comercialización para consumo humano es delito. Una propuesta que le hacemos al presidente de la Comisión, ojalá lo tenga en cuenta para precisar de una mejor manera el cumplimiento de este proyecto de ley. Gracias, señor. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Este proyecto que hoy día se debate es tremendamente importante, pero de la misma manera saludable. ¿Por qué? Porque como consecuencias del uso inescrupuloso del alcohol metílico en la conformación de diferentes bebidas alcohólicas, produce consecuencias graves para la salud, presidente. No escapa a nuestro recuerdo las famosas intoxicaciones por alcohol metílico seguidas de muerte en el norte del país, porque con 30 mililitros de alcohol metílico en el día estamos tremendamente expuestos no solamente a la muerte, sino a daños irreparables. Traemos a la memoria las consecuencias que hubo en la guerra de Corea, con los soldados que ingerían bebidas alcohólicas constituidas por alcohol metílico y llegaban a su país de retorno con severos problemas neurológicos, irreversibles y con problemas oculares, muchas veces con ceguera por atrofia del nervio óptico. Por eso, presidente, creemos conveniente que en este proyecto se incluya al Ministerio de Salud. ¿Por qué?
no solamente por el tratamiento que se debe dar a estos pacientes, sino por la identificación de los casos que nos va a permitir ayudar a las instituciones que tienen que ver con la fiscalización y el control para que no se expendan estos tipos de bebidas. Justamente a la identificación de casos vamos a tener la zona donde se están vendiendo estas bebidas. Muchas veces hemos visto que las esencias del anís, del vodka, se diluyen con alcohol metílico porque es un alcohol barato. Culmine, congresista. Es un alcohol barato que muchas veces la gente, pensando que está ingiriendo una bebida de renombre como un vodka o un anís, lo único que está bebiendo es una bebida letal. Y lo hemos visto en repetidas oportunidades en el país. Por eso, cuando en el norte muchas veces dicen tomemos el calientito, estos calientitos tan baratos que cuesta $1.50 la botella están constituidos por alcohol metílico y muchas veces llevan a la muerte. Reitero que el Ministerio de Salud tiene que estar en esta mesa de trabajo, generar una mesa de trabajo y que el Ministerio de Salud no solamente trate, sino identifique los casos y permita identificar las zonas de expendio a través de los organismos que tienen que fiscalizar y asistir para poder erradicar de una vez de la faz de nuestro país esta situación tan grave. Vamos a apoyar este proyecto que ha presentado con muchísima claridad el congresista Octavio Salazar, presidente de la Comisión de Producción. Gracias, presidente. Congresista Rondón. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, el saludo a todo el Pleno. Indudablemente, esta es una muy buena ley, pero más que buena ley, es una ley necesaria para la salud. Ya bien me ha relevado de algunos comentarios en materia de salud el congresista Alejandro Aguinaga, y es que como médicos tenemos que ver que esta comercialización del alcohol metílico ha estado dañando al país por mucho tiempo, y esta ley realmente es necesaria, obligatoria, y que todos deben velar porque esto se cumpla. Creo que hay que felicitar de la iniciativa la participación de los gobiernos regionales y gobiernos locales, porque muchas veces la comercialización se hace hasta con el concubernio de los propios gobiernos locales. No solo es el norte, no solo es la costa, también es las zonas altoandinas. Las zonas altoandinas, señor presidente, congresistas de la Nación, porque el alcohol metílico inicia muy pronto en la adicción al alcohol en general, en los niños, en los jóvenes estudiantes. Basta ver cuando vamos a nuestra serranía, pueblos donde encuentran a jóvenes tirados en las arterias, a gente que le dura la borrachera muchos días, porque el alcohol metílico, a excepción del etílico, es barato y sus efectos son retardados, prolongados, y como bien se ha dicho, provocan un daño cerebral irreversible. Por ello, creo que es muy importante este proyecto y nosotros como Solidaridad también vamos a abonar porque este proyecto indudablemente se apruebe, porque es de necesidad vital para la salud de la población. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Comúnmente, tanto en Lima como en provincias, en las zonas más pobres, estamos acostumbrados a ver las llamadas cámaras de gas, donde se unen gente muy pobre y en abandono a embriagarse. El problema es que lo hacen con este alcohol metílico, que siendo un producto industrial, su costo es sumamente barato. El problema de este alcohol metílico es que compite con los receptores bioquímicos del alcohol etílico de tal manera que el efecto es bastante grave. Por ejemplo, el primer efecto que tiene es la ceguera, luego el edema cerebral
y finalmente llega hasta la muerte. En muchos lugares del interior del país ha habido intoxicaciones masivas por este alcohol metílico. Por lo tanto, sabiendo de la gravedad del consumo de este tipo de alcohol o alcohol de madera también llamado, creemos que efectivamente tiene que ver con la Comisión de Salud. Cuando nosotros normalmente se consumen, por ejemplo, el alcohol etílico, el alcohol normal que se toma, y todos los síntomas, náuseas, vómitos que da la resaca, es casualmente por la parte de alcohol metílico que tiene muchas veces el alcohol etílico que no es bien destilado. Presidente, creemos que debemos apoyar, y así lo vamos a hacer, a esta norma, porque es una norma de salud, sobre todo, que implica a la gente más pobre, a la gente más necesitada, que no sabe lo que está consumiendo, y finalmente eso lo lleva a la muerte. Presidente, me pido interrupción, el colega Freddy Sarmiento. Con todo gusto, tiene usted una interrupción, señor congresista. Gracias, presidente. Gracias, congresista Héctor Becerril. Sí, es solamente para indicar que en el Perú se produce aproximadamente casi 30.000 litros de etanol, a veces mezclado con etanol en la sierra peruana. Esto debe venir rotulado. Es la importancia de este proyecto, es que debe venir rotulado. ¿Por qué? Porque debe que tener un análisis, ya que entre el alcohol metílico y el etílico no hay ninguna diferenciación en sabor. La única diferenciación es que a la hora de hacer la destilación, tienen diferentes puntos de ebullición. Y esto, en este tipo de destilerías, no se puede identificar, no lo identifican. Entonces hay que tener el control, y ese control normalmente tiene que estar dado por la región y por los gobiernos locales. Esta es la importancia de este proyecto de ley, señor presidente. Gracias. Para concluir, congresista Becerril. La segunda interrupción, el colega Aldo Barrales, presidente. Adelante, señor congresista. Audio para el congresista Bardales, por favor. Gracias, presidente. Muy buenos días también a todos los colegas. Agradecer al congresista Becerril. Dos puntos más para resaltar la importancia de este proyecto, presidente, es desde el punto de vista empresarial, es que vamos a fortalecer y fomentar que el empresariado también empiece a utilizar o a hacer el uso de protocolos de uso de este tipo de productos, pues ya sabemos el factor de salud, cuánto daño hace este producto. Por lo tanto, yo creo que es importante también fomentar el uso de protocolos en el tema del alcohol etílico. Y también importante, presidente, es la transferencia de estas funciones que se le está dando a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para que se involucren precisamente en el control y fiscalización de este producto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. Muchas gracias, congresista Becerril. Sí, solo para terminar, presidente. El problema del alcohol metílico, a diferencia del etílico, es en realidad que en el caso del alcohol etílico se va mediante reacciones bioquímicas desintegrando hasta CO2 y agua. En el caso del alcohol metílico queda finalmente como acetaldehído. Por eso ese efecto dura mucho tiempo y es lo que causa finalmente todos los problemas y la muerte finalmente, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Humberto Lay. Gracias, señor presidente. Solamente una cosa muy puntual. Hay por lo menos unos 36 a 40 errores tipográficos, ortográficos, de redacción, que creo que deben corregirse antes de que esto pase, ¿no?, después de su aprobación. Ahora, por lo demás, es una ley necesaria y muy importante. Pero eso sí, que se corrija todo. Son demasiados errores lo que contienen, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias. Que se recoja por favor la solicitud del congresista Lai para que la redacción sea impecable. Congresista Tomás Zamudio. Presidente, atendiendo la problemática causada por el empleo del alcohol metílico para la elaboración de bebidas alcohólicas no aptas para el consumo humano, el Estado peruano aprobó medidas administrativas a través de la ley 27645, ley que regula la comercialización del alcohol metílico, y la ley 28317, ley de control, fiscalización de la comercialización del alcohol metílico, las cuales han sido reglamentadas por el Decreto Supremo 014-2010 Produce del sector producción y se encuentran vigentes desde el 25 de febrero del 2011. Mediante la citada normatividad se establecen medidas preventivas, operativas y aduaneras destinadas al control y fiscalización del alcohol metílico a fin de conocer y verificar los usos legítimos, permitiendo también detectar los posibles desvíos para su utilización en la elaboración de productos de consumo humano, siendo el principal instrumento de control el Registro Nacional de Control y Fiscalización del Alcohol Metílico que ha creado Produce a nivel nacional. En tal virtud, señor presidente, el proyecto de ley planteado por respecto a las funciones de los entes de control propone modificar el artículo 2 de la ley 28317, que por dicha ley encarga únicamente al Ministerio de la Producción llevar a cabo el control y fiscalización del alcohol metílico a nivel nacional. El Ministerio de la Producción es la autoridad administrativa encargada de velar el cumplimiento de la presente ley. El Ministerio de la Producción, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público. Tiempo, por favor, adicional. Deben adoptar medidas preventivas y operativas y aduaneras en el ámbito de sus funciones y competencias destinadas al control y fiscalización de la fabricación, importación, depósito, transporte y comercialización y uso del alcohol metílico. Señor presidente, es recomendable que se incluya al proyecto de ley, el proyecto de ley 1327-2011, la segunda disposición final transitoria, de manera que luego del plazo de 2 años, el Ministerio de la Producción transfiera sus funciones sobre el alcohol metílico a las regiones de Lima y Callao. Disculpe, congresista. Nuevamente voy a solicitar a las personas que están alrededor del hemiciclo se sirvan guardar el silencio debido para poder prestar atención a los congresistas que están haciendo uso de la palabra. Puede continuar, congresista Zamudio. Disculpe usted la interrupción. Sí, señor presidente. Yo soy autor de la iniciativa 674, por lo que solicito al presidente de la Comisión de Producción la acumulación de este texto, cuya copia le envío en este momento a el presidente de la Comisión de Fiscalización. Solicito la acumulación del proyecto de ley 674-2011 de mi autoría, señor presidente. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Pido la atención del presidente de la Comisión de Producción, o quien ha hecho las veces de presidente de la Comisión de Producción, el congresista Octavio Salazar, porque creo que está hablando por teléfono, entonces yo quisiera que me escuche, porque tengo algunos aportes que presentar. De tal manera que mientras no deje de hablar por teléfono, señor, yo no voy a comenzar a hablar a Octavio Congresista Salazar está llamándole, por favor, cordialmente la atención el congresista Johnny Lescano. Al presidente de la Comisión de Producción, es un tema importante, los colegas también deben prestar atención porque a través del alcohol metílico se envenenan muchos peruanos en la sierra y en la selva al momento de usar esta sustancia en sus fiestas patronales
o en su consumo diario, ¿no? Entonces eso, como lo ha explicado el colega Octavio Salazar, que está haciendo las veces de presidente de la Comisión de Producción, es un asunto que hay que enfrentarlo y encararlo y evitarlo. Como lo ha dicho el congresista Lai, hay algunos errores de tipeo. En vez de usar la L, han puesto signos de admiración. Entonces hay que corregir la redacción, señor presidente de la Comisión de Producción. En segundo lugar, sí, con todo lugar. Me pide interrupción el congresista Octavio Salazar con el mayor gusto, Congresista señor. Octavio Salazar. Presidente, en primer término no estoy haciendo las veces de presidente de la comisión. Soy el presidente de la comisión. Y en segundo término, este dictamen es del año 2011. No es un dictamen reciente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Continúe, congresista Johnny Lescano. Qué bueno, presidente. Qué bueno. El congresista Salazar es presidente titular de la Comisión de Producción. El informe venía firmado por el ingeniero Freddy Sarmiento Betancourt, ¿no? Supongo que es el presidente anterior de la Comisión de Producción. Como decía, hay algunos errores de carácter ortográfico, de redacción, que hay que corregirlos. Hay otro error, señor presidente, en el artículo 4, párrafo I, en vez de decir los, han puesto tos. Entonces eso también hay que corregirlo. Y un asunto de fondo, señor presidente, que propongo al presidente de la Comisión de Producción, que precisamente en este artículo 4. Continúe, por favor, congresista Lescano. Tiempo adicional. Párrafo I, creo que hay que poner una medida preventiva en el rotulado, colega Salazar. Bueno, no voy a poder seguir porque ahora está conversando con el congresista Aguinaga, entonces no puedo seguir, pues. Por eso... Señor congresista Lescano, creo que está solicitando la atención de los congresistas que están en este momento conversando. Si pudieran atender el requerimiento del congresista Lescano, decía el por favor. congresista Salazar que capaz está haciendo las veces de presidente de la Comisión de Producción porque no lo veo muy concentrado en el tema. Entonces, ahora sí lo veo concentrado. Señor congresista Lescano, por alusión está pidiendo el uso de la palabra. Con todo gusto. Hay que mantener las formas, señor congresista. Respetos guardan respetos. Por favor. Bien, solicito que este incidente se quede ahí nomás y nos tratemos con la cordialidad con la que se caracterizan siempre los congresistas Lescano y Octavio Salazar para que fluya bien este debate. Congresista Lescano. Señor, estoy utilizando las formas más correctas en mi participación. Estaba hablando con el congresista Aguinaga, después no me estaba escuchando, estaba hablando por teléfono. Entonces, son hechos concretos, objetivos que no estoy inventando. Entonces, para que salga mejor su proyecto y su dictamen, le propondría lo siguiente en materia de rotulado, congresista Octavio Salazar. En el artículo 4, inciso I, se establecen normas de rotulado, señor presidente, y dice, el rotulado de envases de este alcohol metílico debe ser colocado obligatoriamente por los que realizan fabricación, elaboración, envase, reenvase, comercialización, ingreso al país y o salida del país del alcohol metílico. Yo le propongo que se pueda colocar un segundo párrafo en el que diga que es delito, como dicen en el artículo 6, es delito utilizar el alcohol metílico en productos de consumo humano, porque eso está sentenciado como delito. Pero en los envases donde está el alcohol metílico hay que prevenirle. Dígame, congresista Lescano. Para que sepan y no digan después que no sabían de que ahí estaba prevenido, anticipado, que la utilización del alcohol metílico es delito. Está prohibido el consumo.
Ahí nos está poniendo esa prohibición, esa prevención. Habría que hacerlo, congresista Octavio Salazar, que eso obviamente va a mejorar a que no se utilice este producto para el consumo humano. Le agradezco la atención ahora sí del congresista Octavio Salazar, que ha estado muy atento en las propuestas que se ha hecho. Gracias. Muchas gracias, congresista Johnny Lescano. Tiene el uso de la palabra el congresista Manuel Dahmer, pero quisiera antes informar a los señores representantes que el día de hoy, como lo muestra la congresista Cecilia Taid, que me lo ha informado, se está realizando la colecta para la lucha contra el cáncer. Están los encargados de la colecta en los pasos perdidos, así que rogamos que los congresistas cuando pasen por ahí den su colaboración para esta importante cruzada. Continúe, Cecilia Taid pide que por favor si fuera en billetes sería mejor. Congresista Manuel Dahmer tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente, justamente lo que hace la congresista Taid es uno de los problemas de este proyecto de ley. Porque la congresista Taid quiere buscar financiamiento a una actividad. Aquí se está haciendo algo extraordinario. La necesidad de salud es incuestionable. El problema nacional es estructural. ¿Pero qué se está haciendo? El MEF, que se preocupa de que no se mueva un pelito en ningún proyecto de ley, aquí no dice nada. La pregunta es, ¿está financiada esta ley? Si uno mira, la ley consiste en trasladarle a los gobiernos regionales y municipales un conjunto de nuevas actividades. ¿Están financiadas? Ninguna, ninguna. ¿No hay algún fondo especial para combatir durante los próximos 10 años y obtener el resultado determinado de reducir este consumo? Ninguno. Este proyecto es impracticable desde ese punto de vista. Más aún, tiene una condición perversa el proyecto. ¿Qué sostiene? Que el gobierno local va a financiar sus actividades con las multas. Esto es, el gobierno local va a buscar que siempre haya consumo para que puedan haber multas, si no esa actividad no se puede hacer. O sea, al gobierno local se le transfieren actividades de registro, de destinar personal, de mover recursos, de pagar transporte. ¿De dónde va a salir eso de los gobiernos locales? Donde más se consume, que son los gobiernos locales rurales. ¿De dónde, señor presidente? De ninguna parte. ¿Va a salir el Ministerio de la Producción? No hay partida, no hay recurso. ¿Va a salir del MEF? Mire el cielo. ¿De dónde va a salir? O sea que esta es una ley para trasladar la responsabilidad gravísima de este consumo a los gobiernos locales, cuando es una responsabilidad que debe enfrentar el gobierno nacional. Yo por eso pienso que la ley tiene que ser, en sus fundamentos de salud, consolidadas, pero en su viabilidad de implementación ampliada, modificada. Tiene que haber por lo menos un fondo específico que se plantee que en los próximos 10 años obtenga determinados resultados de reducción y que salga del presupuesto nacional y que sea administrado por el Ministerio de la Producción. Y tiene que haber también otra manera de cubrir las transferencias que se hacen a los gobiernos locales y regionales para que sean efectivas. Yo recuerdo, señor presidente, lo que ocurrió con el tema de las transferencias del control de la minería artesanal a los gobiernos regionales. Tiempo adicional. Termino, señor presidente. Se le transfirió la competencia de control, una minería que no es artesanal en el caso del oro. Entonces habían 3 funcionarios que ganaban 1.000 soles y un escritorio, y no tenían ni siquiera plata para la gasolina. Y esos funcionarios se iban a controlar en la región cuando había una minería informal o artesanal de oro importante, iban a controlar a quienes venían con una bolsa de dinero muy grande. Me parece que aquí se está cometiendo un error de esa envergadura. Si se quiere efectivamente obtener resultados en un problema nacional, deberían, a mi entender, por eso planteado como cuestión previa, pasar a la Comisión de Producción y a la Comisión de Descentralización para que planteen la forma de financiamiento y para que planteen la forma de responsabilidades del presupuesto público para que esto se haga realidad. Bien, el congresista Dahmer ha planteado una cuestión previa. No habiendo más oradores, tendríamos que pasar a votar justamente la solicitud de Manuel Dahmer, aunque primero, en efecto, viene la intervención del señor presidente de la Comisión de Producción, el congresista Octavio Salazar. Señor presidente, hemos recogido todos los aportes de los señores congresistas y espero, señor presidente, el apoyo de todos y cada uno de ellos para que esta norma se apruebe y, señor presidente, solicito ir al voto. Bien, pero antes tendremos que votar la cuestión previa del congresista Dahmer, quien pide que
el dictamen regrese a la Comisión de Producción. Ese es el pedido, congresista Dahmer. Aclare, por favor, la cuestión previa, si fuera tan amable. Planteo que para objetos de ver el financiamiento y viabilidad e implementación del proyecto regrese a la Comisión de Producción y pase también a descentralización. Sobre ese tema se va a votar la cuestión previa. Sírvanse, por favor, marcar asistencia para votar la cuestión previa planteada por el congresista Manuel Dahmer. Bien, la representación nacional entonces somete a votación la cuestión previa presentada por el congresista Dahmer para que dicho proyecto de ley retorne a la comisión dictaminadora. Y este proyecto tiene que ver pues con modificar la ley de control y fiscalización de la comercialización del alcohol metílico. Al sustentar dicho proyecto de ley que modifica esta ley de control, pues el congresista Octavio Salazar destacó que este alcohol metílico líquido, incoloro, inflamable es desviado para bebidas alcohólicas, sobre todo pues en las zonas más pobres del país y en la selva. Es necesario, dijo, acabar con esta gente inescrupulosa que comercializa con este alcohol metílico. El proyecto tiene como fin otorgar competencias a los gobiernos regionales y su capacidad sancionadora. De esta manera se incrementan pues las sanciones a los reincidentes. Están comprometidos, dijo, en la coordinación el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la SUNAT, los gobiernos locales y gobiernos regionales. Ha dicho que son 72 las empresas que se dedican a esta actividad. En el año 2009 generaron 14 millones de soles en importación, en el 2010 fueron 17 millones, en el 2011 más de 19 millones 369 Se va a proceder a cerrar la asistencia. Los congresistas que todavía no han marcado su asistencia, sírvanse a hacerlo en este momento. Bien, la mayoría de los parlamentarios pues han coincidido, es verdad, en erradicar con la comercialización de este alcohol para el consumo humano, toda vez que, como lo han dicho, pues es bastante peligroso, ¿no? Y que puede llegar a las personas hasta la muerte. Dijo que es necesario la fiscalización porque muchos consumen este alcohol que es de bajo costo. 94 señores congresistas. Se va a votar la cuestión previa solicitada por el congresista Manuel Dahmer para que el proyecto retorne a la Comisión de Producción y pase a la Comisión de Descentralización. Al voto.
Bien, registran su voto los parlamentarios en la cuestión previa del congresista Dagmer para que dicho dictamen retorne a la Comisión de Producción y luego pase a la Comisión de Descentralización. Se trata del proyecto de ley 1327 que propone modificar la ley de control y fiscalización de la comercialización del alcohol metílico. Debemos mencionar para quienes se acaban de conectar a la señal del Congreso de la República que previamente la representación nacional aprobó la resolución legislativa mediante la cual se autoriza al presidente de la República, Ollanta Humala, a salir del territorio nacional del 22 al 27 de septiembre con el objeto de asistir al debate general del 68 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizará en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, del 23 al 27 de septiembre de 2013. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 9 congresistas, en contra 79, 0 abstenciones. La cuestión previa ha sido más congresista Chávez, rojo. Congresista Taid, rojo. Congresista Lewis, rojo. Congresista Reategui, rojo. Congresista Valle. Y en la presente y a la anterior votación a favor. Votación final 9 a favor, 83 en contra, 0 abstenciones. La cuestión previa ha sido rechazada. Tiene la palabra el señor presidente de la comisión. Señor presidente, solicito a todos los señores congresistas y a vuestra presidencia ir al voto, señor presidente. Los congresistas se va a dar lectura al sexto sustitutorio remitido por el presidente de la comisión. Texto sustitutorio, presentado el 19 de septiembre de 2013 a las 10:54 horas. Ley que modifica la Ley 28.317, Ley de Control y Fiscalización de la Comercialización de Alcohol Metílico. Artículo 1. Modificación de la Ley 28.317, Ley de Control y Fiscalización de la Comercialización del Alcohol Metílico. Modifíquese los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 8 y la primera disposición complementaria del alcohol metílico en los siguientes términos. 2 puntos. Artículo 2. Autoridades competentes en el control y fiscalización del alcohol metílico. Son autoridades competentes para el control y fiscalización de la comercialización del alcohol metílico
2.1. El Ministerio de la Producción, a través de la Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, con las siguientes funciones en el ámbito nacional. Inciso A. Formular las políticas y planes nacionales de control y fiscalización del alcohol metílico. Inciso B. Implementar y mantener el Registro Nacional de Control y Fiscalización del alcohol metílico a nivel nacional. Inciso C. Autorizar a nivel nacional el ingreso y salida del país del alcohol metílico destinado a cualquier régimen aduanero, excepto cuando se destine a los regímenes de tránsito, transbordo y reembarque, los cuales no requieren autorización. Y, inciso D, velar por el cumplimiento de la presente ley y de la ley 27.645, ley que regula la comercialización del alcohol metílico. 2.2. Los gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales de producción u órganos que hagan sus veces con las siguientes funciones en el ámbito regional correspondiente. Inciso A. Inscribir a los usuarios del alcohol metílico en el Registro Nacional de Control y Fiscalización de Alcohol Metílico en caso su domicilio legal se ubique en su ámbito administrativo. Inciso B. Extender constancias de verificación de instalaciones y de capacidad de producción a los usuarios del alcohol metílico para la obtención de la licencia de funcionamiento. Inciso C. Actualizar, revalidar y suspender y cancelar de oficio y por mandato judicial la inscripción en el Registro Nacional de Control y Fiscalización del Alcohol Metílico. Se efectuará la suspensión de la inscripción en cumplimiento de una medida precautelatoria dictada a solicitud del Ministerio Público por el juez penal competente, cuando alguno de sus representantes legales o directores se encuentre involucrado en una investigación penal contra la salud pública en la modalidad de comercialización del alcohol metílico para consumo humano. Asimismo, se efectuará la cancelación de la inscripción cuando se disponga mediante sentencia consentida o ejecutoriada la condena de alguno de sus representantes legales o directores por delito contra la salud pública en la modalidad de comercialización del alcohol metílico para consumo humano, siempre que se haya utilizado a la empresa para la comisión del delito, lo que deberá ser comunicado por el juzgado que emitió dicha sentencia. Inciso D. La apertura, renovación y cierre de los registros especiales que deberán llevar los usuarios del alcohol metílico para el control de la trazabilidad de la sustancia. Inciso E. Evaluar la información trimestral que deberán presentar los usuarios de alcohol metílico por cada establecimiento y el cumplimiento de dicha obligación. Inciso F. Actualizar en forma permanente el Registro Nacional de Control y Fiscalización del Alcohol Metílico. Y, inciso G. Remitir mensualmente a las demás autoridades del control y fiscalización el padrón actualizado de los usuarios inscritos en el Registro Nacional para el Control y Fiscalización del Alcohol Metílico. Adicionalmente, remitir al gobierno local competente, según corresponda, la relación de usuarios que no hayan cumplido con presentar 2 informes trimestrales consecutivamente. 2.3. Los gobiernos locales con las siguientes funciones en el ámbito local. Inciso A. Efectuar inspecciones de verificación de las actividades de los usuarios de alcohol metílico para comprobar el uso ilícito de alcohol metílico. Inciso B. Otorgar la licencia de funcionamiento correspondiente, previa presentación de la constancia de verificación de instalaciones y capacidad de producción del alcohol metílico otorgada por el gobierno regional. Inciso C. Sancionar las infracciones administrativas a la presente ley y a la ley 27.645, ley que regula la comercialización del alcohol metílico, cobrar las multas y llevar el procedimiento de ejecución coactiva de conformidad a la ley orgánica de municipalidades y la ordenanza correspondiente. Inciso D. Remitir a la Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio de la Producción y a las direcciones regionales de producción o la que haga sus veces la información sobre las sanciones impuestas. Inciso E. Decomisar e inmovilizar el alcohol metílico en presencia de un representante del Ministerio Público cuando se constate el uso ilícito en la elaboración de productos de consumo humano. Inciso F. Efectuar inspecciones a solicitud de la Dirección Regional de Producción o quien haga sus veces del Gobierno Regional respecto de aquellos usuarios que no hayan cumplido con presentar 2 informes trimestrales consecutivamente o de oficio a fin de verificar el cese de actividades con alcohol metílico, debiendo comunicar a los gobiernos regionales a fin de que proceda de oficio a la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Control y Fiscalización del Alcohol Metílico. Inciso G. Otorgar a los usuarios la constancia del cese de actividades con alcohol metílico. Inciso H. Verificar el cumplimiento de las normas de rotulado del alcohol metílico. Inciso I. Decomisar e inmovilizar el alcohol metílico cuando se constate que vienen realizando actividades sin estar previamente inscritas en el Registro Nacional para el Control y Fiscalización del Alcohol Metílico o cuando se constate que los envases no tienen el respectivo rotulado. Y, inciso J. Disponer el destino final del alcohol metílico que se decomisó e inmovilizó en aplicación de los literales F o I del presente numeral, que se declara en abandono legal o en comiso por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, o que se decomisó en el control de transporte por la Policía Nacional del Perú. 2.4. El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú, con las siguientes funciones. Inciso A.
acudir y participar en las inspecciones municipales cuando así lo requieran los gobiernos locales. Inciso B, controlar el transporte interprovincial del alcohol metílico de acuerdo a lo establecido en el literal J del artículo 4 de la presente ley, constatando la documentación que sustente su procedencia, la cantidad, el número de envases y si cuenta con precintos de seguridad. Inciso C, elaborar acta de constatación como resultado del control de transporte, remitiéndolas al gobierno local correspondiente en caso de observarse alguna infracción a la presente ley y a la ley 27.645, ley que regula la comercialización del alcohol metílico. Y, inciso D, decomisar el alcohol metílico durante el control de transporte y ponerlo a disposición del gobierno local correspondiente. 2.5. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, a través de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, con las siguientes funciones. Inciso A, controlar todos los regímenes aduaneros de ingreso y salida del país del alcohol metílico. Inciso B, efectuar el comiso del alcohol metílico que no cuente con la correspondiente autorización de ingreso o salida del país. Inciso C, remitir al Ministerio de la Producción la información correspondiente a todos los regímenes aduaneros de ingreso y salida del país del alcohol metílico. 2.6. El Ministerio Público, a través de las Fiscalías Especiales de Prevención del Delito, o quien haga sus veces, con las siguientes funciones. Inciso A, remitir a la Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio de la Producción o la Dirección de Industria de las Direcciones Regionales de Producción o la que haga sus veces la información correspondiente a las personas denunciadas por presunta comisión del delito tipificado en el artículo 288A del Código Penal. Inciso B, acudir y participar en las inspecciones municipales cuando así lo requieran los gobiernos regionales. Inciso C, acudir y participar en las verificaciones policiales en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Artículo 3, ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente ley son de cumplimiento para las personas naturales y jurídicas que realicen en el territorio nacional las actividades de ingreso al país, fabricación, elaboración, envasado, reenvasado, salida del país, comercialización, transporte, almacenamiento, utilización y o posesión de alcohol metílico. Artículo 4, mecanismos de control y fiscalización del alcohol metílico. Las personas naturales y jurídicas para efectuar una o más de las actividades indicadas en el artículo precedente quedan obligadas al cumplimiento de las siguientes mecanismos de control y fiscalización del alcohol metílico. Inciso A, verificación de instalaciones previas a la obtención de la licencia de funcionamiento que deberá ser solicitada cuando se constituya para efectuar actividades de ingreso al país, fabricación, elaboración, envasado, reenvasado, salida del país, comercialización, transporte, almacenamiento y utilización de alcohol metílico. B, inscripción en el Registro Nacional de Control y Fiscalización del Alcohol Metílico, cuya vigencia es de 2 años y se tramita ante la autoridad administrativa donde se ubica el domicilio legal del solicitante. Esta obligación alcanza también a los comerciantes minoristas que realizan ventas directas al público de alcohol metílico únicamente en envases de hasta 1 litro por cada venta. Inciso C, actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Control y Fiscalización del Alcohol Metílico por modificación en la información proporcionada en la solicitud de inscripción en el Registro Nacional, que se deberá solicitar en el plazo de 5 días posteriores al hecho que generó el cambio. Inciso D, cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Control y Fiscalización del Alcohol Metílico al haber concluido sus actividades con alcohol metílico o por cese definitivo de sus actividades, debiendo simultáneamente solicitar el cierre de los registros especiales autorizados. Inciso E, autorización de registros especiales a fin de consignar el movimiento diario de alcohol metílico, los cuales pueden ser llevados en forma manual o electrónica y deben mantenerse obligatoriamente por 2 años, luego que la autoridad administrativa haya procedido a su cierre. Esta obligación no alcanza a los comerciantes minoristas. Inciso F, cierre y traslado de autorización del registro especial, en caso de finalización de los folios del registro especial que ha sido llevado en forma manual. Inciso G, presentación de los informes trimestrales tienen carácter de declaración jurada, se presenta a través de medios electrónicos y excepcionalmente a través de medios manuales en el plazo de los 15 primeros días hábiles siguientes al término de cada trimestre. Inciso H, autorización para el ingreso y salida del país, la cual debe ser tramitada por cada operación de ingreso o salida del país de alcohol metílico. Se solicita al Ministerio de la Producción a través de vía electrónica y tendrá vigencia por 60 días. Inciso I, rotulado de envases, que deben ser colocados obligatoriamente por los que realizan fabricación, elaboración, envase, reenvase, comercialización, ingreso al país y o salida del país del alcohol metílico. Dicho rotulado debe llevar la siguiente leyenda: veneno. Su comercialización para consumo humano es delito. Inciso J, documentación requerida para el transporte interprovincial, debiendo el transportista sustentar la procedencia del alcohol metílico y el cumplimiento de la regulación sobre transporte de materiales peligrosos. Inciso K,
informar los derrames, fugas, hurtos, robos o cualquier otra circunstancia que se produzca en el transporte del alcohol metílico ante la autoridad policial competente en el término de la distancia. La tramitación de los procedimientos administrativos recogidos en los literales A, B, C, D, E, F y G se deben realizar ante la Dirección Regional de Producción u órgano que haga sus veces del Gobierno Regional. Según sea el caso, el reglamento establecerá el procedimiento, forma y contenido de cada mecanismo de control y fiscalización de alcohol metílico. Artículo 5. Deber de coordinación intersectorial. El Ministerio de la Producción, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y los gobiernos regionales y locales deben intercambiar la información recibida de las personas naturales o jurídicas que realizan actividades con alcohol metílico. Artículo 8. Acciones de naturaleza penal. Cuando la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y o los gobiernos regionales y locales se encuentren indicios razonables de que el alcohol metílico ha sido derivado para su utilización en la elaboración de productos de consumo humano, procederá al decomiso e inamovilización del producto en presencia de un representante del Ministerio Público, quien en base a los indicios existentes de la presunta comisión del delito tipificado en el artículo 288-A del Código Penal u otros delitos procederá a la investigación correspondiente. Artículo 8. Infracciones y sanciones. Los gobiernos locales, provinciales y distritales son las autoridades facultadas para imponer las sanciones por la comisión de infracciones administrativas dentro del ámbito de su competencia, según corresponda al domicilio del establecimiento de la persona natural o jurídica usuaria del alcohol metílico, de acuerdo con las siguientes tablas. Las infracciones administrativas podrán ser sancionadas con multas, decomisos o clausura de establecimientos, según su gravedad. La imposición de sanciones se regirá de acuerdo al procedimiento de cada gobierno local haya establecido, siendo aplicables de manera supletoria las disposiciones de la Ley 27.444, Ley de Procedimiento Administrativo General, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 229 de dicha ley. Disposiciones complementarias transitorias. Primera, verificación de instalaciones. Las personas naturales o jurídicas que se constituyan para el ingreso al país, fabricación, elaboración, envasado, reenvasado, salida del país, comercialización, transporte, almacenamiento y utilización del alcohol metílico deben presentar la constancia de verificación de sus instalaciones y capacidad de producción, otorgada por las direcciones regionales de producción u órgano que haga sus veces de los gobiernos regionales, de acuerdo a la ubicación del establecimiento donde se realizarán dichas actividades con alcohol metílico, con requisito previo al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. Segunda, incorporación de los artículos a la Ley 28.317, Ley de Control y Fiscalización de la Comercialización del Alcohol Metílico. Incorpórese los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley 28.317, Ley de Control y Fiscalización de la Comercialización del Alcohol Metílico, con los siguientes textos. Artículo 9. Circunstancias que incrementan las sanciones. Las personas naturales y jurídicas que hayan sido sancionadas con resolución firme por aplicación de la presente ley y su reglamento a través de la imposición de una multa e incurran en la misma infracción administrativa en un periodo de 2 años serán sancionadas de acuerdo a la siguiente escala. Inciso A, por primera vez, con el incremento del 50% adicional a la multa establecida. Inciso B, por segunda vez, con el incremento del 75% adicional a la multa establecida. Inciso C, por tercera vez o más, se incrementará sucesivamente en 100% adicional a la multa establecida. Artículo 10. Destino de las multas. El ingreso generado por las multas será administrado por cada gobierno local, bajo responsabilidad, a fin de mantener, equipar y cubrir los gastos de funcionamiento del área encargada de controlar y fiscalizar el alcohol metílico. Artículo 11. Cálculo de las multas. Para el cálculo de las multas se deberá aplicar la unidad impositiva tributaria, vigente a la fecha de la comisión de la infracción administrativa. Artículo 12. Cobro de multas. Las multas aplicadas e impagas serán cobradas por el gobierno local competente y se regirán de acuerdo al procedimiento coactivo aplicable en cada municipalidad. Artículo 13. Obligación de informar sobre las sanciones impuestas. Cada gobierno local deberá informar a la Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio de la Producción sobre las personas naturales y jurídicas que hayan sido sancionadas a fin de llevar un récord de sanciones. Tercera, financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Disposición complementaria transitoria. Única reglamentación. En un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se deberán realizar las modificaciones al reglamento de la Ley 27.645, ley que regula la comercialización del alcohol metílico, y la Ley 28.317, Ley de Control y Fiscalización de la Comercialización del Alcohol Metílico, aprobado mediante Decreto Supremo 14/2010 produce. Segunda,
ejercicio transitorio de funcionamiento regionales por parte del Ministerio de la Producción para el caso de Lima y Callao. Las funciones previstas en la presente ley para los gobiernos regionales de Lima Metropolitana y del Callao serán ejercidas por el Ministerio de la Producción durante los 2 primeros años de vigencia de la presente ley. En dicho plazo, los indicados gobiernos regionales ejecutarán acciones de fortalecimiento de sus capacidades de gestión para el ejercicio de las funciones que la presente ley les asigna. Octavio Salazar Miranda, presidente de la Comisión de Producción. Vamos a invocar a los señores asesores guardar la compostura debida. Finalizado el debate, se servirán marcar asistencia, pero previamente el congresista Rimanachín quería presentar una cuestión previa, creo. Gracias, presidente. Es una cuestión de orden. La consulta es la siguiente. Al aprobar este dictamen se estaría produciendo la modificación de la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, al asignarles nuevas funciones. Para una ley orgánica se necesita una votación calificada de la mitad más 1 del número legal de los congresistas. En el artículo 2.2 se propone modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, asignándoles varias funciones, y también en el 2.3 se propone nuevas funciones para los gobiernos locales. Por lo tanto, presidente, creo que debe absolverse esta consulta. Estamos de acuerdo en los planteamientos que hace este dictamen, indudablemente importante. Se había pedido una cuestión previa para que se discuta cuál va a ser el financiamiento para la ejecución de estas funciones, porque eso de que salga de las propias multas en una región, en una provincia, podrían taparse todo y no tendría efectividad la norma. En cambio, si se centraliza esta función con un fondo presupuestario adecuado, puede ser efectivo lo que se busca en esta norma, presidente. Me pide una interrupción el congresista Mariano Portugal, con mucho gusto, presidente. Congresista Portugal. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rimarrachín. En realidad, presidente, no necesariamente tendría una modificación en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ni de locales, porque en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Locales dice que se le puede asignar otras funciones y otras competencias, de modo tal que de acuerdo a ley no sería conveniente que se vaya por el camino de la cuestión de orden. Y respecto de la cuestión previa sobre el subvencionamiento, siendo que este proyecto de ley proviene del Ejecutivo, sí podemos decir que se refiere, digamos, a un costo, a un tema económico que le es permitido, lo que no le es permitido al legislativo. Por lo tanto, creo que habría que tomar en cuenta esta mi posición y, bueno, finalmente llevar a cabo el voto correspondiente, presidente. Muchas gracias, congresista Rimarrachín. Culmine, congresista. Para concluir, presidente, esas otras funciones que se quieren incorporar necesariamente tienen que refrendarse como ley orgánica. No pueden quedar en una mixtura, una parte de la legislación municipal como ley orgánica y otra parte como una ley ordinaria. Creo que esta consulta puede absorber el oficial mayor y de esta forma, presidente, hagamos una votación pertinente, adecuada en este caso. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente de la comisión, congresista Cuculiza, previamente. General. Gracias, presidente. Verdaderamente todos los que han trabajado esta ley merecen mis felicitaciones, porque en la época en que me tocó trabajar en el Ministerio de la Mujer, he ido reiteradas veces a Puno y he visto cada desgracia con los camiones cisternas llenecitos de alcohol metílico que pasaban a Puno, donde la lata del alcohol que mata a la gente valía 2 soles, 1 sol.
Yo creo que ya es verdaderamente urgente que esto se norme y se legalice, porque la fiesta de la Candelaria se convierte en una borrachera general. Y esto no puede ser posible, porque hay madres que inclusive bailan todos los días con la guagua atrás, y cuando yo le pregunté por qué su guagua no despertaba, que le habían dado su leche también con alcohol. Ya, pues eso ya es una degradación que no tiene límites, así que hagan todo lo posible los técnicos, los encargados, quien sea, para que esta ley salga y sea en beneficio para los peruanos allá. Gracias. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, en el artículo número 9, en las competencias constitucionales, cuando se habla de los gobiernos regionales, está la letra J, el inciso J dice: ejercer las demás atribuciones inherentes a su función conforme a ley. ¿Esto qué nos quiere decir, presidente? Que la fiscalización es una función inherente a los gobiernos regionales. Por lo tanto, presidente, no habría ningún conflicto en ese sentido. Presidente, ha habido un error material en el artículo número 1. Solicito, señor presidente, tener en consideración. Modifíquese los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 8 y la primera disposición complementaria de la Ley de Control y Fiscalización de Comercialización del Alcohol Metílico en sus siguientes términos. Ya se ha adicionado, señor presidente, tiene conocimiento de ello la mesa. Señor presidente, solicito ir a la votación, señor presidente. Con la aclaración final al voto. Mientras tanto, congresista Belaunde. A ver, hay que escucharlo. Señor presidente, muchas gracias. Yo simplemente quiero hacer una reflexión. Parece que aquí, yo estoy de acuerdo con la ley, pero parece que aquí parten de un principio absurdo. ¿Para qué hacer las cosas simples cuando se pueden hacer complicadas? ¿Quiénes son los entes competentes? Ministerio del Interior, Ministerio de la Producción, gobiernos regionales, gobiernos locales, Policía Nacional, SUNAT, Ministerio Público. Es un poco tarde, efectivamente, para hacer esa reflexión, pero yo digo lo siguiente: aquí se está consagrando el principio de la ventanilla múltiple, del texto múltiple, del desorden. Señor, voy a votar a favor porque creo que no hay otra alternativa viable, pero sí quiero decir que esta ley está preñada de complicaciones, y esa preñez va a tener un desenlace que será un fruto, no digo que malo, pero complicado. Gracias, señor presidente. Al voto. Se va a proceder a marcar asistencia. Bien, registran su asistencia a los parlamentarios para proceder pues a la votación del dictamen que modifica la Ley de Control y Fiscalización de la Comercialización del Alcohol Metílico. La mayoría de parlamentarios ha coincidido pues en la necesidad de erradicar con esta comercialización por parte de algunas personas inescrupulosas, ¿no?, que lo utilizan para el consumo humano. Alcohol que en realidad es pues peligroso para la salud de las personas, que puede llevarlas hasta la muerte. Previamente, como hemos visto, el congresista Dagmer hizo una solicitud, una cuestión previa para que dicho dictamen pasara nuevamente a la Comisión de Producción y luego
se derivara a la Comisión de Descentralización. Toda vez tomando en cuenta, dijo que este proyecto de ley de alguna manera también lo que haría era generar un monto adicional, un presupuesto, ¿no?, para que los gobiernos regionales, locales, pues puedan efectuar algunas acciones de fiscalización para evitar su comercialización para el consumo humano. Previamente, el presidente de la Comisión de Producción sustentó este dictamen, el congresista Octavio Salazar, ¿no?, quien pues destacó la necesidad de aprobar este proyecto de ley de control y fiscalización del alcohol metílico, líquido incoloro e inflamable y dañino para la salud de las personas. Dijo que este alcohol es normalmente desviado para bebidas alcohólicas, sobre todo pues en las zonas más pobres del país y en la selva. Es necesario, dijo, acabar con esa gente a declarar el cierre de la asistencia que lo comercializa. El dictamen permitirá, pues, entre otras cosas, otorgar competencias a los gobiernos regionales, ¿no?, y además, bueno, incluir pues su capacidad sancionadora, ¿no?, para todas aquellas personas que comercializan este alcohol para bebidas alcohólicas. Además, también medidas sancionadoras para los reincidentes. Para esta coordinación están comprometidos los ministerios del Interior, el Ministerio Público, la SUNAR, los gobiernos locales y regionales. Votación, asistencia cerrada. Al sustentar este proyecto de ley, el congresista Salazar mencionó algunas cifras, como de las 72 empresas, dijo que se dedican a esta anuncio actividad. Que voy a coordinar con los portavoces de la bancada para solucionar de una vez por todas el tema de los asesores. Oportunamente determinaremos las medidas a tomar. Han registrado asistencia 94 señores congresistas. Al voto, el texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Producción y distribuido a la representación nacional. Bien, registran su voto entonces los parlamentarios a este dictamen de la Comisión de Producción que dictaminó modificar la Ley de Control y Fiscalización de la Comercialización del Alcohol Metílico. Debemos mencionar que previamente el titular del Legislativo, Freddy Otárola, ha informado que convocará a una reunión de junta de portavoces para tratar sobre la situación de los asesores en el hemiciclo. Previamente, toda vez que solicitaron, bueno, un mayor orden en el hemiciclo principal del Congreso de la República. Debemos mencionar que el presidente de la Comisión de Producción, el congresista Octavio Salazar, al sustentar este dictamen, habló de las 72 empresas que se dedican a la comercialización
del alcohol metílico. Ha hablado sobre la importación que se ha dado. En el año 2009 se importaron 14 millones. En el 2010, 17 millones de soles. Se va a y en el 2011, proceder a declarar 19 el cierre de la votación. 369.000 millones de soles. El presidente del Congreso ha anunciado el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 87 congresistas, en contra ninguno, 4 abstenciones. Más. Congresista Reinaga, verde. Congresista Ley, verde. Congresista Chejade, verde. Congresista Elías, verde. Resultado final, 91 a favor, 0 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación. La congresista Solórzano quiere dejar constancia que su votación en la anterior fue rojo. Congresista Reyardo, verde. ¿Cuántos? 92. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 1327. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendarios. Siguiente proyecto.